Bienvenidas y bienvenidos a la Feria Internacional del Libro Universitario en su modalidad virtual, y estamos en una de las actividades que son estelares en nuestra FILU. Como ustedes recordarán, los que han seguido la FILU a lo largo de su historia, existe un foro académico que es el espíritu de esta feria. En esta ocasión, este foro académico se llama Saberes Ancestrales, Realidades Virtuales. Y desde el año pasado lo habíamos planeado. Desde el año pasado, antes de que viniera la pandemia, habíamos invitado a China, a este enorme país, que tiene una relación muy intensa con nuestra universidad y con nuestro país, precisamente. Y vamos a iniciar justo este foro académico hablando de la historia, hablando de las relaciones históricas entre México y China. Y para ello tenemos a dos grandes pilares de nuestra universidad que forman parte, pues, de esta historia, nuestra casa de estudios, que son la doctora Carmen Blázquez y el doctor Ricardo Corso. Y tenemos la fortuna de contar con una estudiante de China, que está aquí con nosotros, Shona Gou, o también conocido como Arenas, y la conocemos aquí nosotros. Y para ello, para esta mesa, que nos demostrará que no estamos tan lejanos de China, sino que estamos muy cercanos. Es más, ustedes pueden ver en ese momento a su alrededor y seguramente encontrarán algo hecho en China, seguramente. No podemos estar ajenos a ello. Y para tener esta mesa, que nos hablará precisamente de esta historia, la historia entre China, México y sus relaciones, para iniciar este foro de esa manera fenomenal, tenemos del área académica de humanidades, tenemos al doctor Raúl Romero, que es el director de la Facultad de Historia, y con ellos los dejo y disfruten de esta plática histórica entre China y México y nuestra Universidad Veracruzana. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas. Esta es una intervención del área de humanidades en esta FILU 2021. China, su historia, saberes ancestrales, historia contemporánea y las relaciones con México y la Universidad Veracruzana. La cultura china ha sido creadora de un sinfín de grandes y pequeños inventos tecnológicos y de la vida práctica cotidiana, lo que implica una ancestral sabiduría iniciada en su edad antigua, desde los años 403 al 221 a.C., y en todos los ámbitos, como la mecánica, la hidráulica, las matemáticas aplicadas, la relojería, la metalurgia, la astronomía, la agricultura, la ingeniería, la náutica mercante y militar, la artesanía, las artes plásticas, la literatura, la teoría de la música, la arquitectura popular, en fin. Durante la era imperial que se inicia en el año 221 a.C., tenemos un considerable desarrollo que va desde la colosal construcción de la Gran Muralla hasta la Edad de Oro durante las dinastías Tang y Song en los años 618 hasta 1279. Para esta primera intervención, presentaré a ustedes a la doctora Carmen Blázquez Domínguez. Ella es maestra en Historia por la Universidad Veracruzana, doctora en Historia por el Colegio de México, investigadora de tiempo completo, titularse en nuestra Universidad Veracruzana. Ha sido docente en grados de licenciatura, maestría y doctorado en diversas universidades. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, tiene perfil PROMEP y en su haber tiene más de 25 libros publicados, 30 capítulos de libros y decenas de artículos. Doctora Carmen, háblenos más sobre la cultura de China, esta gran nación. Muchas gracias, doctor. Primero que nada, gracias por la invitación de estar aquí con una estudiante de la maestría en Historia de la Facultad de Historia, que realiza su tesis sobre esta vinculación con nuestro Estado, y con el doctor Ricardo Corso, que también tiene un conocimiento muy amplio de la cultura china y de la cultura asiática. De manera que muchas gracias en primer lugar sobre esto. En segundo lugar, a mí me gustaría comenzar por hacer dos señalamientos de lo que al final de cuentas me alegró poder participar en esta charla. Una tiene que ver con esta sensación existente hoy de globalización, como muy actual, muy de nuestros tiempos, más que algo que viene de atrás. Y un segundo tema tiene que ver sobre la cantidad de cosas que provienen de la cultura china y que cambiaron el mundo en un momento dado. Son dos vías sobre las cuales habría que reflexionar, ¿no?
La cultura china es una civilización muy antigua, como usted lo acaba de decir, y hizo importantes avances en los campos de la ciencia, la tecnología, la matemática, la astronomía, una escritura basada en símbolos, ¿verdad? Se hicieron dentro de la cultura china las primeras observaciones registradas de cometas, eclipses solares, supernovas, y también se practicó medicina tradicional, acupuntura y medicina herbal. Sin embargo, poco reflexionamos en los vínculos en ese pasado remoto de China y en el hoy, y en el tiempo, porque en realidad uno pensaría que la cultura china estuvo allá en la parte de Asia, más aislada, sin grandes vínculos, y eso no fue así. Yo creo que una de las cosas que tenemos que tener presente, sobre todo hoy, es estos vínculos existentes sobre los cuales poco reflexionamos, que hacían que el mundo estuviera vinculado, quizás con más dificultades, quizás más remotamente, quizás de otra manera, pero esos vínculos existían desde mucho, mucho antes. Yo, en función de esta charla y de lo que hemos visto con Arena dentro de los estudios de maestría, partía un poco del final de la Edad Media y el principio de la Edad Moderna, con un personaje muy reconocido por todos como es Marco Polo. Y hay un primer mapa que nos habla de su viaje hacia lo que sería Cathay, en 1271, que es siglo XIII, y cómo regresa a Venecia, ¿no? Y cómo al final de cuentas está siguiendo el esquema que tenían su padre y un tío, Niccolò y Maffeo Polo, que hacen esta ruta. Si el mapa nos muestra muy bien, es ese primer contacto, ¿no? En realidad pone de manifiesto que hubo viajeros, que hubo misioneros, que hubo comerciantes de tiempo atrás que estaban usando esas rutas que comienzan a vincular lo que es China con Europa. Y eso nos lleva a recordar también dos de las rutas que en un momento dado nos fueron muy conocidas, que es la ruta de la seda y la ruta de las especies, que habla de esos vínculos, ¿no? De esa parte de China hacia Europa, cruzando una parte de Asia, como muestra el mapa, para llegar a Europa, ¿sí? Al menos entre el siglo XIII, siglo XIV, siglo XV, ¿verdad? Y nos está hablando de una internacionalización de movimientos, ¿no? Que se va a profundizar en un momento dado cuando Europa salga de Europa hacia el continente de América. ¿Podrían pasar la otra imagen? El otro mapa. Bueno, refuerza la ruta de la seda y de las especies. Uno más, por favor. Otra vez, la ruta de la seda, varias imágenes, espero que se les quede grabado porque miren la manera de vincular los espacios. Uno pensaría, si uno no reflexiona en esto, que no había comunicación y sin embargo hay una red de comunicaciones de diferente tipo, de diferente ancho, digámoslo así, unas más consolidadas, otras menos, que inclusive vienen de antes de esta época de Edad Media, ¿verdad? ¿Nos pasan la otra, por favor? Esa. Esta es la salida ya de Europa, primero rodeando África, buscando ese contacto con el Oriente, ¿verdad? Que es la ruta portuguesa para llegar a las Indias orientales y occidentales. Y si ven un pedacito de espacio por acá del continente americano, pues es la puntita de Brasil, ¿verdad? Llegando a ello, pero eso implica ya el contacto con América y al final de cuentas implica también cruzar América en ese puente que se va a crear
a través de lo que es México entre Europa, el Caribe, México y las Filipinas para alcanzar la producción de China. Ahora, yo creo que este sentido global es un antecedente que China ha mantenido por mucho tiempo, de diferente manera, en diferentes tiempos, hasta el hoy. Hasta el hoy, esa fuerza que hoy tiene como una de las potencias que entra en conflicto en el mercado exterior con otras potencias, ¿verdad? Compitiendo y demás, pero tiene ese antecedente y dentro de esas vinculaciones, evidentemente, México está en medio de los cruces, ¿verdad? Y Veracruz, al final de cuentas, está también en ese arco que se creó con los siglos coloniales y que se mantiene por mucho tiempo, ¿verdad? La otra cosa es lo que al final de cuentas China nos da, lo que China le da al mundo. Yo creo que uno de los primeros inventos que comienza a dar la cultura china es, por ejemplo, el ábaco o el reloj de sombra y las primeras máquinas, entre comillas, voladoras como cometas y las linternas celestes. Pero hay cuatro inventos que aquí el doctor Romero ya mencionó alguno y me gustaría recalcarlo, que son la brújula, la pólvora, el papel y la imprenta. Yo creo que son avances tecnológicos que no se conocían en Europa y que estos flujos, esta demanda de Europa en principio por una serie de productos que estaban en China, que se fueron conociendo a través de estas rutas creadas por los comerciantes italianos primero, ¿verdad? Como podría ser la pimienta, la canela, la seda, el marfil o jade trabajado, eso que se va conociendo pues trae consigo también la brújula, ¿verdad? Como una innovación tecnológica para la navegación que luego se va a seguir usando en todos los viajes del descubrimiento, el papel, ¿verdad? La imprenta, todos sabemos de Gutenberg y decimos el inventor de la imprenta, pero realmente quienes inventaron la imprenta son los chinos y lo que habría que señalar es que Gutenberg en un momento dado la adecuó, la puso en marcha en Europa. Inclusive dentro de China se hicieron algunas impresiones de libros, si mal no recuerdo, ¿verdad? Y bueno, con el caso de la llegada de esta innovación tecnológica a Europa, bueno, con Gutenberg eso hace que aparezcan los libros y tiene una repercusión en el mundo del momento. Ahora, lo que más repercusión tiene es la pólvora y el uso bélico que al final de cuentas se le va a dar en Europa a la pólvora, ¿no? Y se revoluciona el mundo de su momento y trazan una serie de actividades que modifican la historia de la humanidad. Entonces, eso en el sentido de estas dos líneas que me llaman la atención, que es en el sentido global y en el sentido de aportación a lo que sería el desarrollo de la humanidad a través de inventos y de avances tecnológicos. La otra cosa en la que quisiera un poco poner un poco de atención es este proceso del cual he venido hablando, podríamos un poco tenerlo entre, sobre todo el siglo XIII, XIV, XV, pero sobre todo el XVI, XVII, XVIII. El siglo XIX y el siglo XX, pero sobre todo el siglo XIX hasta el XX, quizás hasta mediados del XX, China se va a ver involucrada en un proceso mucho más amplio que tiene que ver con el colonialismo europeo dentro del espacio de Asia, ¿sí? De la presencia de potencias que en un momento dado van a tener alguna presencia allí, ¿no? En realidad, del siglo XVI al siglo XVIII, pues Europa estuvo estableciendo pequeñas colonias primero de espíritu comercial
con el fin de fomentar nuevos negocios, esa búsqueda del contacto de Europa hacia Asia. Y al principio fue pequeñas estaciones, pequeños puntos de contacto, sobre todo cerca de la costa, que en un momento dado la comunicación era más marítima que terrestre. Pero para el siglo XIX, Europa, si bien salió hacia América, también va a salir hacia Asia. Y entonces hay la presencia de estas potencias que se van a ir instalando en Europa, ¿no? Los primeros que vamos a tener que hacen una presencia en Europa entre el siglo XVII y el siglo XVIII, pero ya en el XIX y principios del XX sería Inglaterra, Francia, Austria y Rusia, ¿sí? Que hacen sus presencias ahí. Más adelante van a aparecer Italia y Alemania. ¿No me pueden pasar el otro mapa, por favor? Ahí tienen el colonialismo europeo en Asia en el siglo XIX. La parte rojo anaranjada es Inglaterra. Miren la extensión, ¿verdad? China no es tocada en este principio del siglo XIX, sino la parte que está en la costa, ¿no? Hacia mediados del siglo XIX, la presencia de Inglaterra se hace mucho más evidente, ¿no? No estuvo ocupada por nadie, había pequeños enclaves comerciales que se sitúan dentro de sus fronteras, pero el intenso comercio, sobre todo con los británicos, va a enfrentar conflictos ya en el siglo XIX, como son las guerras de opio, si mal no recuerdo, ¿verdad? Los británicos compraban té y seda para el comercio con China, ¿sí? Y a cambio vendían a China opio. Y entran en un conflicto en un momento dado que tiene que ver también con el desarrollo político de China, la dinastía que estaba, la venta del opio y las repercusiones sociales que eso tenía, ¿verdad? Y al final de cuentas hay un conflicto entre ambas potencias, Gran Bretaña y China, hasta que se firma el Tratado de Nankín en 1842. Y en ese momento, ¿verdad?, se instalan, Gran Bretaña se hace de la posesión de Hong Kong y hay 12 puertos comerciales más, pero China queda un poco en entredicho, con gran debilidad, porque entonces se presentan en esa… ¿Me pasan el otro mapa, por favor? Aquí sigue mostrando el reparto de lo que sería el Asia. Uno más, por favor. Aquí está el resultado del Tratado de Nankín. El mapa es un poco chico, pero lo que se ve es la presencia de Francia, Inglaterra, Rusia, Japón y Alemania, que se van a asentar en medio de la demanda de grandes concesiones, ¿verdad?, en una ocupación militar también. Hay por ahí una película, una vieja película norteamericana que se llama 55 días en Pekín, que habla precisamente del intento y habla de la revuelta de los Boxers. Son viejas películas norteamericanas que quizás tienen toda esa parte del cine de Hollywood, ¿verdad?, que está como manipulado, pero hay atrás una parte histórica, montada sobre un hecho histórico, está montado sobre esto y sobre la reacción de China frente a la penetración de estas potencias que en un momento dado se hacen de la propiedad de puntos marítimos, puertos estratégicos para el comercio, tanto hacia afuera como hacia adentro, ¿no? Y es parte de ese empuje colonialista que se presenta en las potencias europeas
e inclusive a donde se suma Estados Unidos también, y que con eso finaliza el siglo XIX y empieza el siglo XX, que es el siglo de los nacionalismos. Después de este enfrentamiento de potencias que muestra ese colonialismo, China queda un poco debilitada y cae la dinastía, el sistema monárquico. Para 1911 China es una república y va a entrar en una fase del siglo XX, de la que el doctor Corso va un poco a referirse, que tiene que ver con esta consolidación de nacionalismos en Asia, porque al final de cuentas los estados nacionales al estilo de los que conocemos en América, por ejemplo, en donde el siglo XIX es el siglo de la formación de los estados nacionales, ese concepto de nación que es más occidental, en un momento dado entra en discusión en función de cómo se conciben los sectores sociales asiáticos y en especial chinos y cómo entienden el nacionalismo o el Estado nacional. Y ese para finalizar, ese es un mapa que muestra la extensión china dentro de lo que es el mundo. Muchas gracias, doctora Carmen. La verdad es que pues, China es una gran nación, no solamente por todas las cuestiones que nos han brindado al mundo, sino también precisamente por su gente y por supuesto por la diplomacia que existe dentro, ¿no? Y bueno, las relaciones diplomáticas entre México y China pues comenzarían más o menos en el siglo XIX, aunque se puede decir que su establecimiento formal, digamos, benéfico para ambos países, inició el 14 de febrero de 1972, luego de que en octubre de 1971 el gobierno mexicano se uniera al voto favorable al ingreso de la República Popular China a las Naciones Unidas. Desde el Plan Nacional de Desarrollo 2007 a 2012 de México, se refiere a la necesidad de construir alianzas estratégicas con Asia, además de aprovechar la plataforma que ofrece el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, considerándose esta relación importante y estratégica, no solo para la cercanía del mercado estadounidense, sino también para toda Latinoamérica, y esto ha involucrado también, por supuesto, a todos los confines que tienen que ver con digamos, la política pública, como es la educación, incluso la educación básica y, por supuesto, la educación universitaria. Para hablarnos de esto, el doctor Ricardo Corso Ramírez es quien nos referirá sobre estas relaciones diplomáticas. Él es maestro en Ciencias Políticas por la Universidad de París 8, doctor en Historia por la Universidad de París 8, realizó estudios postdoctorales en Historia en el Departamento de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín, investigador de tiempo completo, titular C, en la Universidad Veracruzana. Ha sido docente en grados de licenciatura, maestría y doctorado en diversas universidades. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, ha tenido el perfil PROMEP y tiene en su haber más de 15 libros publicados, capítulos de libro y decenas de artículos. Doctor Ricardo Corso, un placer. Adelante. Buenas tardes. Gracias, director. Gracias, Germán. Quisiera yo empezar señalando que me da mucho gusto estar en este panel, en esta mesa, que ratifica un año después que lo que se propone la Universidad Veracruzana, conviene la Universidad Veracruzana con sus instituciones pares, sobre todo en China, lo logra realizar. Que no por una situación inesperada, no por eso no se pudo cumplir con celebrar la Feria Internacional del Libro y dedicársela a China. ¿Por qué? ¿Por qué la importancia? Hoy en día es muy común saber que las relaciones internacionales están reconfigurándose y que, sobre todo a partir del triunfo de la Revolución China, entraba a ser parte de un nuevo escenario menos colonial y que al establecerse las relaciones internacionales
la visita de Nixon a Mao Zedong, el acuerdo de una nueva era que abría para el mundo. ¿Qué pasaba en el campo del conocimiento? Si bien es a principios de la década de los 70 que se inician de nuevo las relaciones actuales con los países de Asia, básicamente, y en particular de China, el hecho es de que se daba una nueva apertura mundial. Estamos en la otra posibilidad de la globalización y la internacionalización, pero que reconocía el agravio mayor que había tenido China, sobre todo porque sí fue ocupada por Japón cuando la Segunda Guerra Mundial, y fue una ocupación cruel. Se quedaba un mundo también todavía de Corea del Norte y Corea del Sur, que todavía la tenemos. Para los años 60 todavía estaba como un gran conflicto Vietnam. Es decir, había un ambiente proasiático, si se quiere, y nuestras instituciones, en particular la UNAM y el Colegio de México, tenían todavía, si ustedes quieren, gracias a las relaciones con los Estados Unidos en parte y Francia también, algunos maestros muy distinguidos que premiaron el que llegara a tenerse conocimientos serios y sistemáticos sobre los procesos revolucionarios de China, sobre los procesos de modernización del Japón, sobre la desestructuración del último, no del último, pero sí de un bastión muy importante de los Estados Unidos en Vietnam y en Corea. ¿Qué se discutía para los 60 entonces en la UNAM? Ya existía un centro de estudios de Asia-Pacífico. Y ahí se discutía el hecho de una revolución exitosa. Y esa revolución exitosa, ¿cómo había logrado ser sin cumplir exactamente los cánones de una revolución socialista? Si bien estaba inspirada la revolución china, y siempre se argumentó por el Partido Comunista Chino que uno de los ideólogos eran Marx, era Lenin, el pensamiento Mao Zedong era clave. Entonces sí se dio esa discusión, sobre todo en el Colegio de México. Dentro de poco va a ser homenajeado el doctor Lothar Naut, que para ese momento él viene de Harvard y estudia las relaciones transpacíficas. Y al estudiar las relaciones transpacíficas se encuentra lo que ya muy bien mencionó la doctora Blázquez. Tiempos remotos en los cuales los vínculos se habían dado con Manila, con el sudeste asiático. Tiempo que se había hecho una integración y de alguna manera eso permitía que nosotros viéramos a los pueblos de Asia como pueblos hermanos. No eran rubios y estrafalarios que ganaban una revolución. Ahora la ganaban personas de baja estatura, de una complexión racial distinta. ¿Cuál era la discusión para los años 70, principios de los 70? Vuelve a ser, ¿cómo es que había logrado organizar a una sociedad, que eso sí, ojo, China es una nación con muchas nacionalidades. China es una cultura, si ustedes quieren, es una cultura con muchas culturas. Hay una diversidad, es un amplio territorio. Es como la India. No hay una China, digamos, e incluso no había un idioma para todo el territorio. Entonces era muy importante incluso establecer un idioma.
y eso lo hacen a partir de la revolución. ¿Qué pasa en México en particular? Nos enseñan pues a discutir que hay revoluciones exitosas, mientras nosotros estamos viendo que nuestra revolución después del 68 ya tenía visos de ciertas corruptelas, de desvíos, si bien habíamos tenido tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto satisfactorios, se había creado una clase media, etcétera, etcétera, lejos estábamos de superar la pobreza. ¿Qué se aprendía de China? Se aprendía de China en las aulas y aquí en la Veracruzana, al recibir a maestros de la UNAM y del colegio para ofrecernos cursos sobre China, sobre Japón, sobre la India, se nos enseñaba de las formas sociales con una tradición muy fuerte, muy fuerte. No es una, como nosotros reconocemos hoy en día, que tenemos unas sociedades tradicionales fuertes. Sí, pero las hemos dejado acéfalas. No hemos reconocido sus saberes ancestrales. Apenas estamos reconociendo sus saberes ancestrales, sus maneras de resistir. En consecuencia, los estudios que se daban sobre Asia para finales de los años 70 era estudiar la confrontación entre tradiciones y modernización, las formas culturales, mentales. Recuérdese que para ese momento la antropología cultural, la historia de las mentalidades, forma parte de la explicación. Ya no se trata de ver si China era un país semifeudal, ya no se trata de ver si en esos momentos China era un país dictatorial bajo un nuevo organismo que se llamaba el Partido Comunista Chino, sino se trataba de ver cómo eran las formas de organización. Así que para los años 80, 90, va a ser muy importante porque se desplaza el eje temático de discusión una vez que sobre todo se aprende que es urgente aprender los idiomas. Y es urgente que México no solo dependa de los Estados Unidos o de Europa, sino que vea a Asia que lo trata de una manera más igualitaria. En consecuencia, se fomentan los estudios del chino, del ruso, del japonés, de diversas variantes, si ustedes quieren, de lenguas asiáticas. ¿Y cuál es el centro de discusión? El problema de la organización política. ¿Por qué nosotros no podemos tener una sociedad organizada y planificada? ¿Por qué sí logra China tener, sobre todo después de la caída o el final de Mao Zedong, logra entrar a una etapa de modernización acelerada? ¿Cómo es que puede organizar y planificar y hay una disciplina social? Eso hace que, pues por supuesto, los sociólogos discutan mucho de que somos de manera distintas, de que tenemos en la sociedad china una sociedad muy extremadamente disciplinada, y que la sociedad mexicana o las sociedades latinoamericanas pues no somos tan así. Somos más sociedades dadas a hacer hasta donde podamos, pero no más. ¿Cuáles fueron los motivantes que se dieron para que efectivamente China, entre el 1990, 2000, 2010, lograra tener índices increíbles de crecimiento? Bueno, simple y llanamente, el tener una estructura jerarquizada y de control político que control natal, control de la natalidad, una rigurosa disciplina en la distribución, un menor índice posible de la corrupción,
Y eso entonces es motivo de los estudios mucho más recientes. Dejo eso por un lado, que son los sentidos que se le dan a la historia o a la discusión del por qué ellos sí lo están pudiendo hacer y por qué nosotros no lo hemos podido hacer. ¿Por qué podemos hablar en el contexto del siglo XXI de revoluciones exitosas y por qué podemos hablar en contexto del siglo XXI, como en el caso de la Revolución Mexicana, de revoluciones frustradas? ¿Qué pasa en la veracruzana? La veracruzana muy atenta, hace 10 años aproximadamente, antes estuvo Sergio Pitol en China, todavía en una sociedad que no había ese cambio tan acelerado. Pero para los años 2000 es muy importante que la universidad tiene visión y comprende que dentro de sus estudios deben detenerse áreas de comprensión. Y esas áreas de comprensión, una es el que no sabemos aprovechar el comercio y los intercambios con China. Y que nos gusta mucho decir sí, pero nunca decimos cuándo. Y necesitamos formar técnicos, personas capacitadas para la negociación colectiva, para el trato de negocios, porque no es nada más porque sí tener relaciones internacionales, sino se trata de saber negociar y saber cumplir con lo que se promete. Porque también los chinos, en algunos casos, no crean que todos son perita en dulce, sino que también tienen capacidades para ganar, no siempre engañar. Entonces, se propuso con la creación de Sechiver, que es una cosa que quiero remarcar también. Sechiver se integra a todo un grupo ya de instituciones y organismos que se están creando en Colima, en Guadalajara, en el Nuevo León y básicamente en la UNAM, el Colegio de México, para comprender más el fenómeno chino, para que aprovechemos las oportunidades con China. Porque es verdad que ellos se aproximan a nosotros y hemos estado varias veces en China. Son extremadamente cordiales y buscamos puntos en común. Pero luego lo que necesitamos es darle seguimiento a esos puntos en común. Porque si no, está pasando con el resto del mundo. Somos, ¿por qué? ¿Por qué? No sé, ni voy a aclararlo, creo yo, esta tarde. Pero ¿por qué somos muy dados a festejar si no es todavía el logro? Y el logro sería el incremento en el intercambio comercial. Pero para efectos de la veracruzana y con la existencia del Centro de Estudio China-Veracruz, con 6 convenios con instituciones de educación superior en China de mucha calidad y prestigio, con la persistencia, tenemos incluso un representante de la veracruzana en China, ha hecho que sean convenios exitosos y que poco a poco se vaya comprendiendo en cuestiones de trabajos de publicaciones, se vaya comprendiendo que hay más allá. Y acá vamos a escuchar dentro de un momento a Arena, que es una de las estudiantes exitosas. Pero así tenemos muchos estudiantes ya de la veracruzana allá, que están traduciendo, que están ayudando al comercio, que están ayudando al conocimiento de la cultura, de la lengua, que están de alguna manera mostrando que se puede, sí se puede. Yo creo que
el hecho de que la Veracruzana a tiempo haya abierto sus puertas y contra algunas cosas culturales, de diferencias, nos hayamos puesto de acuerdo, ha hecho que se tenga en estos momentos la posibilidad de ser una institución que efectivamente merecía ser la Feria Internacional del Libro dedicada a China, porque le pone ganas la veracruzana. Se presentó hace poco la revista dedicada a tal. Hay publicaciones recientes que nos dan cuenta de que nuestro interés está en grande. El mercado de la lengua española en los espacios de cultura en China ha ganado. En escasos años yo pude ver la presencia de literatos mexicanos, la presencia de científicos mexicanos. No está del todo logrado, pero sí es una lección que yo quisiera dejar esta tarde, una especie de reflexión más que reflexión. Con China no podemos jugar. Con China tenemos que aprender conjuntamente, pero tenemos que aprender conjuntamente de que cuando nos proponemos las cosas deben de hacerse de tal manera poco a poco. Es como una vieja metáfora o sueño que citó Mao Zedong del viejo tonto que removió las montañas. Se puede cambiar. Aprovechemos que China tiene esa disposición ya de gran imperio, de gran país hegemónico, que está ayudando con las nuevas rutas de la seda, etcétera, a una nueva integración mundial, que está rivalizando con la economía norteamericana, que está rivalizando con la economía europea. China no está, celebra, Jinping celebró hace días entre la Asamblea Nacional del Partido Comunista China. ¿Qué país puede decirse que ha terminado con la pobreza? Se necesita verdaderamente tener una sociedad organizada y una sociedad con un gobierno que para el occidente ya saben que nosotros somos muy flamengos y le encontramos que no existen las formas democráticas que nos gustaría que existieran. Pero aquí hay que ver y estudiar más la cultura china. La cultura china va en un cambio. ¿Qué es lo que nos dicen hoy en día, pero que no debemos de hacer demasiado caso? La integración que se dio, sobre todo de Hong Kong, de Taiwán, parecería que ahí sí es el mundo de la libertad frente a la otra parte del continente que es el mundo de la no libertad. Creo que no es conocer China cuando se ve y se tiene perspectiva. ¿Qué vemos en China hoy en día y que nosotros pensamos debemos discutir como historiadores? Ya no solo el proceso de modernización, éxito o fracaso de los procesos revolucionarios, de descolonización, sino debemos de discutir las posibilidades de participación de la colectividad. China aprendió a mover a la sociedad campesina rural, aprendió a organizar a la sociedad laboriosa, industrial, urbana, aprendió a que debe haber una sociedad con orden y respeto. Y su principio de armonía es el principio fundamental que nosotros debemos de rescatar en nuestra cultura, porque lo tenemos efectivamente en nuestras culturas ancestrales. Debemos de vivir una armonía. ¿Cuál es el problema que el único que siento que necesita rápidamente resolver China y que no lo puede resolver quizás solo? Es el asunto de la contaminación. Porque efectivamente el paso acelerado de la modernización nos ha llevado a que tengamos nosotros ciudades brillantísimamente
majestuosas. Y con una, digamos, no es creíble ver todo lo que se ha podido hacer de portentos arquitectónicos, todo lo que se ha podido mantener y reconstruir. Pero sí es necesario respetar más el medio ambiente. Pero estoy seguro que si queda gradualmente establecido, lo van a lograr. Porque sí se necesita esa situación de una mejoría planetaria y China tiene la responsabilidad porque la industrialización acelerada que tuvo, sí tuvo un costo. En fin, yo celebro de verdad muchísimo, muchísimo que la veracruzana esté en la palestra, forme parte de los países de la PEP, estemos dentro de la nueva reconfiguración del mundo y que ojalá seamos nosotros punta de lanza a través de nuestra feria de libros, de nuestra editorial, de que sí estamos nosotros dando a conocer no solo lo que aquí se produce, sino traemos lo que mucho nos debemos aprender. Y de mucho de lo que debemos de aprender es de la literatura y de la historia china. Ya el doctor Aníbal Sotel se ha encargado de que aprendamos de cómo hacer negocios, pero nosotros tenemos que poner mucho más énfasis en nuestra facultad de historia y seguramente fue un descubrimiento muy importante que llegara Arena con nosotros. ¿Por qué? Porque vino a revisar documentación que la teníamos de lado. Pues muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor Ricardo Corso. Las relaciones entre la Universidad Veracruzana y las diversas universidades chinas siempre ha sido interesante, particularmente en los últimos años. Hay que decir que estas relaciones universitarias entre la Universidad Veracruzana y estas universidades pueden encontrarse desde los años 70. Pero no es sino hasta el año 2008, cuando el entonces rector de esta casa de estudios, Arias Lobillo, realizó un viaje a la ciudad de Beijing para asignar convenios de colaboración con dos importantes universidades de aquel país, la Beijing Foreign Students University y la Beijing International Students University, y se concentraron proyectos, concretándose particularmente la apertura del Centro de Estudios de México y América Latina, Sergio Pitol, al igual que lo hizo el Centro de Estudios China-Veracruz en el año 2000. Y es a través de estas que se ha generado un intercambio no solamente académico, como ya lo dijo el doctor Ricardo Corso, hay bastantes estudiantes y por supuesto también académicos de la Universidad Veracruzana que se encuentran en China, sino también, por supuesto, hay estudiantes chinos que se encuentran en la Veracruzana. Una de ellas es Xiaona Guo. Ella es licenciada en Lengua y Literatura Hispánica por la Universidad de Estudios Internacionales de Beijing. Pertenece al proyecto de innovación académico de estudiantes universitarios de Beijing, China, y tiene más de 10 trabajos de traducción, contando con la experiencia en proyectos de investigación histórico-social en Argentina y México. Actualmente es una estudiante avanzada en la maestría de Historia Contemporánea de la Universidad Veracruzana de nuestra Facultad de Historia. Xiaona, cuéntanos sobre esta situación muy particular que tú tienes con la Veracruzana. Buenas tardes, gracias por la invitación. Es un gusto poder compartir mi experiencia en la Universidad Veracruzana. Antes que todo, quisiera contar cómo llegué a la Universidad Veracruzana. Mi licenciatura fue el idioma español y de hecho en el tercer año de mi licenciatura mi maestro fue un mexicano y de hecho jalapeño. El maestro José Miguel, que todavía ahora sigue trabajando en el Centro de Idiomas de la UB. Sí, desde aquel entonces conocí la Universidad Veracruzana. Y de hecho fue un maestro mandado por la UB porque existía un convenio de intercambio de docentes y estudiantes entre la universidad donde estaba yo, que es la Universidad de Estudios Internacionales de Beijing y la UB. Y además, en el mismo año, varios compañeros de mi clase también vinieron a la unidad de humanidades para tener clases y estuvieron aquí un año.
Y también cuando regresaron nos contaron de sus experiencias de la ciudad de Jalapa. Y desde aquel entonces también me emocioné por seguir estudiando una maestría. Sin embargo, empecé a trabajar por varios años y también estuve en Venezuela por un trabajo. Y conocí más sobre América Latina, pero vi que todavía existía bastante desconocimiento entre ambos lados. Y la gente, creo que las personas chinas no conocen realmente América Latina. Y igual los latinos no tienen ni la menor idea yo no digo los académicos o los intelectuales, pero la gente común, la verdad, creo que, o sea, para mí es muy atractivo venir acá a estudiar. Y ya por fin vine a la UV y me aceptaron en la Facultad de Historia. De hecho, es un programa muy bueno que yo veo el esfuerzo que dedicaron mis maestros y además la facultad cuenta con los mejores maestros de este ámbito de historiografía. Y también, por ejemplo, vi que para que yo como una estudiante extranjera poder como adaptarme a la vida en la universidad, me asignaron incluso un tutor exclusivo, que es el doctor Ubonor Ayala, que me ayudó mucho, y no solo en las investigaciones académicas, sino también en la vida personal, y se preocupaba por mí y como cuál es cómo pasas tu tiempo aquí. Organizó actividades para que yo conociera a otros alumnos de la misma maestría e incluso de diferentes generaciones. Y también nos llevó a lugares a conocer, y tanto para búsqueda de fuentes para la investigación como otros lugares atractivos. Sí. Y además creo que es un programa aunque es nuevo, pero siempre están buscando medidas para fortalecer tanto los recursos económicos como los docentes. Por ejemplo, sé que la maestría en Historia Contemporánea se aplicó para un proyecto de beca, aunque por fin no nos quedó, pero creo que es algo en el futuro. Creo que como el programa va mejorándose y ojalá en el futuro otras generaciones puedan tener el apoyo. Y también en el segundo año del proyecto invitaron a maestros de otras facultades, por ejemplo, de ciencias sociales, del cine, de arte, para darnos clases. Y en este sentido hemos podido ampliar el horizonte, que no solo, o sea, la historiografía no es una carrera muy cerrada, que nos quedamos ahí todos los días investigando los archivos. No es eso, sino nos formaron en una manera integral y aprendimos mucho y nos aprendimos entre diferentes alumnos, diferentes docentes de diferentes áreas. Y un aspecto que me llamó la atención de la UV es el apoyo de los documentos, de los materiales. Por ejemplo, vimos que en la USP tenemos
gran variedad de documentos y aún así están disponibles las bibliotecas como en socio con la UV. Por ejemplo, yo misma fui varias veces a la biblioteca Ciesas Golfo y también, por ejemplo, mi directora de tesis, que es la doctora Carmen, también me comentó que si necesitamos algún libro, incluso podemos pedirles que pidieran. Incluso, o sea, en este aspecto veo que en la facultad y la escuela nos están apoyando mucho con nuestro trabajo de investigación. Y además, creo que también agradezco mucho a las diferentes actividades que organizaron en la Facultad de Historia. Recuerdo que en el primer año invitaron a maestros internacionales, que son maestros de España, de otros países latinos, a darnos conferencias y sobre temas, por ejemplo, búsqueda de fuentes y metodologías de investigaciones historiográficas. Y creo que aprendimos mucho y vi que la UV sí le importa mucho la investigación y tiene tantos vínculos, contactos con otras instituciones internacionales. Eso es muy importante. Por ejemplo, si no hubiera estos convenios entre las instituciones extranjeras con la UV, yo no habría llegado aquí a aprender y a conocer este país y la universidad y la gente. Sin embargo, aún así, creo que todavía falta mucho, como comentó el doctor Corso, que el desconocimiento es enorme, aunque hemos avanzado mucho en fortalecer la comprensión mutua entre ambos lados, pero todavía es muy... hay un camino largo por recorrer. Por ejemplo, últimamente hemos pasado el Año Nuevo, la Navidad, pero internacional, y luego el Año Nuevo chino. De hecho, yo estaba en una familia mexicana pasando el Año Nuevo internacional y Navidad. Me decían, por ejemplo, dicen, y también compra árboles para la Navidad. Yo les decía, de hecho, Navidad es algo muy nuevo para nosotros, aunque celebramos y tal vez hay adornos en las tiendas de la calle, pero en una familia no muy tradicional o medio tradicional, no celebramos hasta ese nivel de comprar un árbol de Navidad. O sea, y también les decía, celebro mi Año Nuevo chino hasta febrero. ¿Sí? Pero es un ejemplo pequeño, pero lo que quisiera decir es tenemos que seguir y persistir y tener más convenios de intercambio de docentes, de alumnos, de muchos aspectos. Y por ejemplo, el CECHIVER está estimulando mucho los negocios, pero es una parte. Creo que por el ámbito académico, cultural, y también tenemos que esforzarnos mucho porque es la base. Sobre esta base podemos hacer negocio, pero si no nos intentemos, no nos comprendemos, será difícil hacer un negocio exitoso. Gracias, es mi experiencia. Muchas gracias, Xiona.
Verdaderamente nos da mucho gusto, ¿no?, en la universidad recibir a los extranjeros y más aún precisamente, ¿verdad?, en esta Feria Internacional del Libro que está dedicada a China, pues es tenerte precisamente con nosotros. Yo quiero agradecerles al doctor Ricardo Corso, a la doctora Carmen Blázquez y a nuestra estudiante China, Chaona, pues primero su paciencia, porque bueno, al grabar no es lo mismo que estar directamente o presencialmente como normalmente se hace en la FILU, pero espero que esta grabación les haya dado a ustedes una idea general de lo que es la historia, los saberes ancestrales, la importancia de China, que es básica y exclusivamente para que nosotros entendamos que Occidente no lo es todo. También hay un Oriente que es mucho más importante, quizás aún, si lo vemos desde un punto de vista histórico, que nuestro propio Occidente, que muchas veces nos ha dado la espalda a nosotros mismos. Como bien dijo el doctor Corso, nos hemos apuñalado muchas veces nosotros mismos cuando no hemos encontrado respuestas. Creo que ver la otra parte, precisamente, el otro lado del mundo, es sumamente importante, sobre todo para los jóvenes, más que para nosotros, quizás los adultos, ya que tenemos una visión totalmente distinta. Pero los jóvenes podrán entender mejor todavía lo que significa China y lo que es el futuro precisamente, no para nosotros, los mexicanos, sino para toda la humanidad. Creo que la idea de preservar todas estas figuras y formas ancestrales son elementos importantísimos que tenemos que tener en la mente todos. Todos somos humanidad. Bueno, pues muchas gracias. No queda más que agradecerles a ustedes también que nos están viendo y agradecer, por supuesto, a este set también de televisión y esta grabación. Muchas gracias. Sin duda, muy interesantes los temas que escuchamos en esta mesa, donde se hizo un recorrido histórico, muy apretado, pero muy importante este recorrido histórico que hizo la doctora Carmen Blázquez, así como la relación contemporánea que hizo el doctor Ricardo Corso entre México y China y nuestras diferencias que tenemos históricas, algo que desde ya muy claro, ¿no? Las revoluciones en el siglo XX que inician con México y con China y cómo las diferencias a lo largo de todo este recorrido, este proceso histórico, han sido muy diferentes entre un país y otro. Y por supuesto la experiencia de Shona Go, que la escuchamos aquí, que es nuestra estudiante en la Universidad Veracruzana, y esta relación importante que surge a partir del Centro de Estudios China-Veracruz. Sin duda alguna, la Universidad Veracruzana tiene un papel relevante en esas relaciones entre México y China. Y aquí queda constatado con esa mesa donde hablamos de la historia, como decía, un poco apretado, pero muy importante para tener muy en cuenta. Muchas gracias al doctor Raúl Romero, director de la Facultad de Historia, por esta moderación en esta mesa, y los invitamos a que continúen con nosotros en este foro académico Saberes Ancestrales, Realidades Virtuales de la Feria Internacional del Libro Universitario. Y recuerden, pueden encontrar todo en filu.v.mx, pero también, por supuesto, en las redes sociales de la Filu Virtual, en Facebook Live y también en YouTube. Ahí pueden encontrar Filu Virtual, pueden encontrar esta mesa a cualquier hora, en cualquier momento que ustedes quieran verlo. Muchas gracias, hasta luego.